clasismo y el racismo que se exhibieron por parte de algunos activistas que protestaron frente a esta embajada y refirió que no se trata de las personas, sino de una lógica racista y clasista surgida en el periodo neoliberal. Estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura o maestría, o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo, lo trae a flor de piel, pero no es el caso. Es un comportamiento general. Eso no debe de ser un modelo a seguir. Por eso hablo de una nueva clase media, donde se tengan ingresos, se tengan los satisfactores básicos. La información más importante del día, los videos y las imágenes los encuentra en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok nos encuentra como Zona 3 Noticias. Gracias por su atención, le presento la información, Dulce Rodríguez Moreno. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias. Reporte Vial 91.5 Zona 3. Bueno, le reporto en esos momentos para aquellas personas que circulan en estos instantes por 8 de julio, hay tránsito fluido para llegar desde la zona de Plaza Las Torres con destino hacia la zona de López de Legazpi o la Avenida Patria. En sentido opuesto está mucho más cargado, inclusive en los cruces de López de Legazpi, Lázaro Cárdenas y también en la zona de Avenida Washington. El tránsito se mantiene estable. En ese punto hay un ligero alcance, también tómalo en cuenta para poder llegar hacia la Avenida España. No hay personas lesionadas, pero sí ya hay presencia de aseguradora. Soy Eder Saldaña y sigue en sintonía de esta estación. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. 9 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, gracias por sintonizar cara a cara, por comenzar este día con nosotros, con toda la información y el análisis. Hoy vamos a abrir ahorita el programa con una entrevista a Brenda, ella es abogada de la familia de Camila. ¿Quién es Camila? Pues bueno, es esta pequeña que fue abusada sexualmente en el colegio y que también a partir de este hecho y el proceso judicial que entiendo se ha en cuanto a impartición de justicia, pues bueno, el viernes hubo una manifestación en donde se tornó con detenciones, terminó en detenciones. Tuviste allí unas imágenes muy fuertes de una mujer que es detenida con un bebé de brazos. El argumento de la autoridad es que las detuvieron a estas 10 mujeres porque habían roto cristales del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco, allí en una manifestación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ayer, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijeron se tiene que garantizar la libre manifestación de estas mujeres y estos actos se suscitan ante la demora en la impartición de justicia. Bueno, son dos historias distintas. Una historia es la de Camila, que es la que me interesa, el proceso judicial. También vamos a hablar más adelante con la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el otro o la otra historia, que es la manifestación que se tornó violenta, hubo detenciones y la postura que tiene la comisión sobre esto. Y bueno, me da mucho gusto, pero ayer justo en la mañana hablábamos sobre el programa Cosecha de Lluvia en la Ciudad de México, que tiene 30,000 cisternas instaladas para capturar lluvia, y decíamos ojalá el gobierno del estado se ponga las pilas y haga algo similar. Bueno, me da mucho gusto y también me dio hasta risa, porque justo en la tarde el gobernador anuncia un programa que se llama Nido de Lluvia, una coincidencia, y va a instalar 600 cisternas para captar agua de lluvia en la Mesa Colorada en Zapopan. Es el inicio de un programa que creo que puede ser muy positivo y vamos a hablar sobre este tema con Patricia Martínez, que es coordinadora de gestión del territorio del gobierno del estado, y finalmente platicamos con Eric Castillo Camacho en los Atajos del Arte. Va
a compartirnos la historia política de la Novena Sinfonía de Beethoven, que se va a dar este sábado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la UDG. Es una oportunidad de vida. Pueden ser los 74 minutos más maravillosos que pases si asistes a esta, si presencias esta sinfonía, que además se requiere una gran cantidad de coros y no es fácil que la pueda uno ir a ver en vivo. Nos va a reseñar esto Eric Castillo Camacho. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 @JN Lomelí. Y bueno, para abrir el debate vamos a hablar ahorita con la abogada de la familia de Camila. Vamos a comenzar cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que ocurrió con Camila. En 2019, esta pequeña en un colegio empieza a tener un comportamiento distinto frente a su madre. Ella lo nota, va con las autoridades escolares y pregunta qué está pasando, cuando se da cuenta que su hija está está sufriendo bullying. Esto va creciendo, las agresiones suben de intensidad, la mamá continúa yendo con las autoridades escolares, con el director, con la directora, con el profesor encargado. Ellos finalmente no hacen nada hasta que se da cuenta la mamá que su niña ha sido abusada sexualmente, que sufría bullying por varios de sus compañeros, aparte, y interpone una queja, y a partir de esa queja en derechos humanos se emite una recomendación en 2020 y se comienza un proceso judicial. Como te digo, esta es parte del caso, el resumen del caso de Camila, que también suscita una manifestación el viernes para exigir justicia sobre el caso, y que es otra historia en donde 10 mujeres son detenidas. Pero vamos a platicar con Brenda, abogada de la familia de Camila, a quien le agradezco mucho que nos acompañe cara a cara. Buenos días, abogada. Hola, muy buenos días. Habla la licenciada Brenda Calderón. Y sí quiero hacer una aclaración. Soy abogada de las dos menores agredidas, ¿sí?, dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo, tanto de Camila como de Nínive. Claro. Le agradezco mucho, Brenda Calderón, abogada de estas dos pequeñas. Yo ayer leí la recomendación de derechos humanos. Me parece lo que dice la madre un testimonio brutal. Ningún menor, ninguna pequeña debe pasar por esto que dice la madre que pasó su hija. Y sobre ese tema, abogada, me gustaría saber cuál es el estatus legal en el proceso de impartición de justicia de este caso. Lo que nos pueda compartir, claro. Sí, por supuesto. Mire, debido a los hechos que se suscitaron dentro del plantel escolar y que en múltiples ocasiones desde el mes de noviembre del 2019 las madres de familia notificaron a los docentes, tanto a la directora, al profesor, inclusive a la supervisora de la zona, pues no actuaron en tiempo y forma, y esto conllevó a otras agresiones más graves. Entonces, debido a esa omisión, se presentan dos procesos, uno en Fiscalía, Ciudad Niñez, y otro ante el órgano interno de la Secretaría de Educación Jalisco. Han ido caminando bastante lento, no se han resuelto todavía, y pues bueno, efectivamente se emite una recomendación de derechos humanos en donde les hace una serie de recomendaciones, las cuales al día de hoy tampoco han cumplido. Abogada, están señalados en la carpeta de investigación, entiendo, el profesor de las pequeñas y la directora del centro escolar, ¿cierto? Así es. ¿Qué responsabilidad se le señala? A ellos la omisión, la omisión, porque siempre se les estuvo manifestando varias ocasiones, y pues bueno, esa falta de responsabilidad de atender la situación en tiempo y forma, y ellos levantaron un acta de hechos en el órgano interno de lo que estaba ocurriendo, no lo hacen. Y esto, pues obviamente, derivó
en un delito de abuso sexual cometido por los niños agresores. Obviamente no procedimos en contra de los niños porque son inimputables, pero pues ya en su momento sí se va a fijar una responsabilidad civil a los padres. Pero dentro de la carpeta de investigación solo están como imputados la directora del plantel y el profesor. Y acá en el órgano interno del Secretaría de Educación Jalisco, el órgano interno califica las faltas como no graves, pero sí les finca responsabilidad a cuatro personas, 4 servidores públicos, que es la supervisora de zona, la directora, el profesor y una maestra más. Claro. Que bueno, también tuvo conocimiento de los hechos y omitió. Ahora, sobre el caso particular del profesor de Camila y de Nínive, entiendo, o yo leí que al parecer había un presunto influyentismo porque no estaba siendo citado o estaban demorando localizarlo para que para que continuara el proceso, y entiendo que eso es lo que suscita el enojo de las feministas y la manifestación del viernes, ¿es correcto? Así es correcto. No se los notificó de la audiencia que se iba a llevar a cabo en el procedimiento penal, y pues bueno, nosotros como abogados presionamos, ¿no? para que se dicte nueva fecha. Sí. Pero en sí no fue una molestia. Entendemos que los procedimientos son así y por alguna situación se difieren, ¿no? Claro. Disculpe, sobre Camila y Nínive, ¿ambas sufrieron presuntamente abuso sexual o solamente Camila? Porque entiendo que ambas sufrieron bullying muy duro. Sí, mire, las dos fueron blancos de agresiones físicas y psicológicas en contra de las menores, por parte de los menores. Sí quiero aclarar eso, porque el 9 de julio, cuando se suscitan los hechos en el edificio de la Secretaría de Educación, pues las feministas que estaban ahí manifestándose, sí hicieron una serie de declaraciones que el profesor había abusado a las niñas. Eso es mentira, eso es completamente mentira. Y también quiero aclarar que nosotros, los abogados de las señoras, a quienes representamos en ambos procedimientos, somos abogados de Mesa de Paz Jalisco. Y nosotros reprobamos totalmente los hechos que se suscitaron el 9 de julio. Desconocemos quién organizó, con qué fin lo hizo. Muy bien. Pero nos deslindamos completamente de esa situación. En Mesa de Paz no podemos permitir la violencia, somos promotores de la cultura de paz y reprobamos ese tipo de acciones. Bien, abogada, ¿cómo están Camila y Nínive? ¿Y qué edad tienen ellas? ¿De qué grado estamos hablando? ¿De qué grado en el colegio iban? En tercer año de primaria. Ellos tienen 9 años actualmente. Y bueno, ambas están en tratamiento psicológico, en recuperación, con medicamentos, porque pues obviamente su ansiedad, su depresión, pues está a flor de piel. Entonces las niñas están tratadas y tratando también de distraerse en actividades físicas, en el deporte, en otras cosas que les ayuden a salir de esta situación. La verdad me partió el corazón ayer leer este testimonio de la Recomendación de Derechos Humanos. La Comisión Estatal publica hace una versión pública del testimonio de la madre, y es desesperante ver cómo la madre va una y otra vez con las autoridades escolares a pedir que por favor atiendan el caso de su hija, que está siendo agredida, que no come. En una ocasión cuenta cómo al salir de la escuela en el taxi pues se orina la niña, no habla, se queda 2 días en cama acostada. Es decir, fue muy duro lo que vivió tanto Camila como Nínive. Hay, me parece, allí un pendiente con las autoridades, abogada, y quisiera cerrar con esto. ¿Qué
Para que este caso se resuelva y el proceso de justicia llegue a estas dos pequeñas, ¿qué piden ustedes? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía para estar pendiente de eso? Miren, nosotros obviamente pedimos justicia y estamos haciendo a lo que está a nuestro alcance como abogados de los procesos, y es lo único que nosotros pedimos, que sea justicia, que sean más ágiles estos procesos. Efectivamente, o sea, la denuncia que se presentó en el órgano interno fue desde enero del 2020, sí. Y apenas el mes pasado, el 10 de junio, sale la calificativa de los servidores públicos como faltas no graves. Nosotros interponemos un recurso de inconformidad, en el cual cuando lo presentamos obviamente se nos echaron encima las autoridades, y de hecho nos pidieron que nos desistiéramos de este recurso, lo cual su servidora educadamente les dije que no, que nosotros estamos actuando conforme a derecho, que sean las cosas como deben de ser. Y dice, no, es que el procedimiento va a ser más tardado. No me interesa, ya llevamos más de un año, nos esperamos a la resolución. Y si ustedes van a confirmar, pues igual, ya veremos qué recurso interponemos, ¿no? Abogada Brenda Calderón, abogada de la familia de Camila y de Nínive, las dos pequeñas que sufrieron bullying y abuso sexual en tercero de primaria en un colegio, le agradezco mucho que nos haya compartido esta información. Muchísimas gracias, es un placer que nos haya dado este espacio y aclarar que nosotros no tenemos nada que ver respecto a la manifestación, y sí hacerle un llamado a nuestro gobernador respecto a la información que dio públicamente, que se informe un poquito más. Lo invitamos a que se adentre a los procedimientos y vea la realidad de las cosas. Gracias, abogada Brenda Calderón. Allí tuvimos este caso. A ver, te comentaba, voy a cerrar este bloque con un fragmento de la recomendación para que vean, esto ocurrió una y otra vez, dice la mamá en su testimonio. El 22 de enero de 2019, luego de una junta de padres de familia, le llevé a la directora para decirle que un día antes a mi hija le habían llenado el pelo con pomada de la campana, misma pomada que no le quité a mi hija para que la oliera, y la directora sarcásticamente me dijo, pues a mí me gusta cómo huele la pomada de la campana, comentario que me molestó mucho, y le dije que no me parecía su comentario. Este es solamente un ejemplo de la cantidad de agresiones que recibieron Nínive y Camila. Aquí mi pregunta es si las autoridades escolares, los profesores están listos para tratar un problema de acoso, para prevenirlo a tiempo, porque esto derivó un abuso sexual de dos pequeñas. ¿Y qué medidas tienen las escuelas para atender un caso de acoso grave? Creo que esa es la lección que debería dejarnos el caso de Nínive y de Camila, y que deberíamos discutir después de que se les imparta justicia. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más. Te repito la pregunta para que me escribas. ¿Están listos los maestros para atender un problema grave de acoso, para prevenirlo? ¿Están suficientemente capacitados las escuelas? Vamos a un corte y regresamos con más. Mantengámonos cerca. En el 91.5, Zona 3. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 22 minutos. Te recuerdo, 33 18 80 76 41. Estamos hablando del caso de Nínive y Camila, dos pequeñas de tercero de primaria que sufrieron un bullying muy agresivo y derivó en agresiones y violación sexual. El proceso de impartición de justicia ha sido lento y esa es una historia. Te repito, dos historias aquí. Una, el bullying, el acoso que sufrieron estas pequeñas y que deben avanzar las investigaciones, y la otra son la manifestación del viernes. Este viernes pasado, en donde feministas, de manera enardecida y exigiendo justicia, rompen cristales del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco. Vemos esta imagen en donde una mujer con un niño de brazos y cubierta la cara la detienen prácticamente. Después el sábado salen libres las 7 restantes, y al final el gobernador también dice cualquier acto violento va a ser sancionado, pero por otro lado las víctimas dicen
mientras no se garantice la justicia, pues cómo nos piden que nos comportamos, y esa es una paradoja y un debate que hemos tenido desde hace ya un par de años. Está en la línea con nosotros para hablar de este tema Ana Lesit Rodríguez Chapula. Ella es titular de la Relatoría de Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Un saludo para ti y a quienes nos escuchan. Bueno, primero que nada, me gustaría, sobre el caso particular de estas dos pequeñas, ¿qué nivel de cumplimiento y de atención le han dado las autoridades a este caso, Ana? Sí, Jonathan. Tras su recomendación. Sí, lo que nos ha reportado el área de seguimiento y recomendaciones, que es el área que tiene contacto con las diferentes autoridades responsables, en este caso con Secretaría de Educación, nos ha reportado que se le ha brindado atención psicológica a las niñas afectadas, pero también se le debe brindar atención psicológica a familiares directos que han sufrido también junto con ellas este impacto en mayor o menor grado. También nos han reportado que se hizo una capacitación a personal docente y al personal directivo de esa escuela, que era uno de los puntos recomendatorios. ¿Por qué? Porque también no nada más tienen la obligación el Estado de atender, sino también de prevenir. En este caso, pues desde ahí es el primer punto de partida, que el personal docente identifique las acciones que debe de contemplar para prevenir actos de violencia, y si se da la violencia, identificar qué es lo que debe de hacer. Sí, porque tenemos que no nada más prevenir y atender, sino también detectar los actos de violencia. ¿Están capacitadas las autoridades escolares para atender estos casos? Mira, a varias se les ha impartido capacitación, pero no basta con ir y sentarse a un aula, estar en el teléfono, llegar tarde, hacerse el personal que se queda dormido, etcétera, sino que de plano sea un programa de capacitación permanente, formativo, de varias cargas horarias, de manera constante, porque en una sola sesión es imposible que interiorices el tema. Es decir, no hay eso, buen punto, ¿eh? ¿Perdón? No hay una capacitación permanente, es decir, hay talleres y de repente no es suficiente, ¿cierto? Depende de la escuela. Hay escuelas que sí, por su cuenta, están buscando capacitación permanente. Secretaría de Educación del Estado ha de tener sus programas, pero por lo general sucede un acto y es cuando dicen, vamos a tener una capacitación, pero se debe de fortalecer que haya un programa permanente de formación en materia de derechos humanos en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque esta formación debe de verse desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género y sobre todo desde un enfoque especializado y diferenciado. ¿Qué implica esto? Que ahí todavía tienen mayores reflectores porque la población objetivo a la que van a prevenir y atender es la niñez. Bueno. Entonces sí necesita estar especializado la capacitación. Bueno, ahí hay un pendiente para que nosotros hablemos con las autoridades escolares. Ahora, sobre este otro caso ya, que es la manifestación de 10 mujeres en el edificio de la Secretaría de Educación Jalisco. Ayer ustedes, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emiten una postura en donde dicen hay que garantizar la libre manifestación. ¿Cuál es su postura con respecto a estos actos que, habría que ser muy, muy claros, Ana, pero un grupo de mujeres se manifiestan legítimamente, rompen cristales, dice la autoridad, ponen en riesgo a quienes estaban trabajando en el edificio de la SEG, las detienen y bueno, ustedes dicen se está coartando la libertad de manifestarse. ¿Cuál es la postura ante esta paradoja en donde se comete un acto que al final pues está prohibido por la ley, pero también se entiende que hay una demanda de exigencia de justicia? Sí, mira, voy a iniciar por decir que es importante que no se criminalice ni se impida ni se obstaculice la libre expresión y de participación, en este caso de colectivas feministas o de defensoras de los derechos humanos. Todo el actuar de la sociedad, pero también el actuar de las autoridades que se involucran, debe de verse con un enfoque de derechos humanos. Y otra vez vuelvo a reiterar, con un enfoque de género. Si lo vemos con un enfoque de derechos humanos, entonces va implícito que esa protesta, que el origen de esa manifestación va de la mano del ejercicio pleno de dos derechos, que es la libertad de expresión y la libertad de reunión. Para ello, desde los estándares internacionales, nosotros nos seguimos firmes en esa postura de no criminalizar, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría de los Derechos Humanos y de un informe que hizo sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, reitera la importancia de no criminalizar estas protestas,
porque el objetivo principal es ver el origen de las mismas. Y esta es la parte que yo quiero resaltar. El origen de las mismas, y que se hizo en el marco de dos derechos plenos, que son la libertad de expresión y el de reunión, es que no se está logrando, y ahorita en la anterior entrevista lo vimos, el acceso a la justicia de una violación a derechos humanos. ¿Por qué hay una violación a los derechos humanos? Porque el Estado se hace responsable cuando esa violencia se da en el ámbito público o privado. En este caso específico, el acto se dio en un espacio del servicio público, en una escuela primaria adscrita a la Secretaría de Educación Jalisco. Y las autoridades tenían la obligación de haber prevenido eso, y todavía la misma mamá de la víctima nos está diciendo, identifiqué algunas conductas raras de mi hija y se lo hice saber al doctor y demás, y después fue demasiado tarde porque se dio el hecho. Entonces, es importante ver dos cosas: no criminalizar esas protestas, no estigmatizarlas, y no olvidar el origen de las mismas. Y el origen de las mismas es un reclamo de justicia por falta del acceso a la misma. A ver, voy a hacer un comentario quizá políticamente incorrecto, pero en estos tiempos de redes sociales, en donde todo el mundo, si hablas o opinas, puede ser incendiario tu comentario. Pero a ver, mi pregunta, y lo planteo en estos términos: entonces, ¿es legítimo romper vidrios, dañar monumentos cuando no se ha tenido un acceso a la justicia? Y ¿debería entonces la autoridad dejar libremente a estas manifestantes, exigir de esa manera ante su omisión que se imparta justicia, Ana? Mira, si lo vemos desde el enfoque de derechos humanos y de los estándares internacionales que nos está diciendo la misma OEA y de la cual depende nuestra forma en la que vamos a actuar progresivamente, sí. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en el marco de dos derechos, que es la libertad de expresión, porque tiene un origen. Entonces, es importante, por eso, reiterar esto. No podemos criminalizar, y el Estado mexicano, por ende el Estado Jalisco, municipios, etcétera, de eso tienen obligaciones. Y la obligación de respetar la libre asociación y la reunión implica la obligación de no impedir, obstaculizar protestas sociales. Claro. El deber del Estado es de no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso a este ejercicio pleno. Sí, te escucho. ¿Por qué? Porque te digo, no debemos olvidar que el reclamo social tiene un origen, y el origen es por un incumplimiento del Estado, que es la dilación, el no acceso a la justicia, la no reparación del daño. Es decir, la lógica, por lo que leí en su comunicado y lo entendí así, es que, bueno, hay una violencia ciertamente en cuanto a la manifestación, pero detrás subyace una violencia institucional brutal en donde no se están atendiendo las causas de esa otra manifestación que es violenta. Digo, no sé si fui un poco enredoso, ¿no? Es lo que se debe de ver. Incluso la misma Amnistía Internacional, con ese enfoque de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría de la Libertad de Expresión, reitera y dice, no se puede identificar como un acto vandálico, porque esto significa estigmatizar y sobre todo distrae la atención sobre el motivo que originó la manifestación, que en este caso es la violencia sexual contra estas niñas en 2019. Y fíjate esta situación, 2019, van 2 años. Sí. Todavía cuando está involucrada la niñez en violaciones a los derechos humanos, la Constitución nos pone más reflectores a servidores públicos. Y en el 2011 contempla la Constitución que en todo acto, dice todo acto, que tenga que ver la niñez, pondera el interés superior de la misma. O sea, que hay una dilación, no se está actuando de manera inmediata. Y por eso está este reclamo de justicia, de que no se está actuando de manera pronta y expedita. Claro, como contempla la ley. Por eso mi insistencia que son dos historias distintas las que estamos. Es decir, la de las manifestaciones y el caso en sí mismo, ¿no? El acceso a la justicia. Bien, oye, Ana, finalmente, ¿tienes tú el dato, no sé si tú lo puedes proporcionar, de cuántos casos de este tipo de acoso, de bullying, están vinculados a las quejas que presentan ahí en Derechos Humanos, o qué tan alta es la incidencia? Mira, ahorita no lo tengo a la mano, sí han incrementado los mismos datos del sistema del Secretariado Nacional, nos ha identificado que a partir de abril de 2020 se incrementan los actos de violencia contra las mujeres por razón de género, y no ha sido la excepción de las quejas que han aumentado aquí. Bien. Entonces, ese dato de manera precisa no lo tengo. No lo tienes. Bueno, ¿algo más que quieras comentar sobre este punto, Ana? Bueno, pues que es importante también que como sociedad contribuyamos a ver esto con un enfoque de derechos humanos y en no estigmatizar los actos vandálicos, porque tienen otro fin, y este fin es pues un reclamo social de algo que se dejó de hacer. Entonces, también como autoridades identificar qué estamos dejando de hacer, qué nos está haciendo, porque finalmente es una obligación, un deber, actuar con la debida diligencia y la máxima protección para con las víctimas.
Muchas gracias, Ana Lesit Rodríguez Chapula. Ella es titular de la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ay, casi se me fue la respiración. Está muy largo el título, pero te agradezco muchísimo, Ana. Muchísimas gracias, Jonathan, a ti y a quienes nos escuchan. Saludos. Gracias. Pues bueno, ahí está, me parece este es el otro debate y yo te pregunto y respóndeme este cuestionamiento. ¿La autoridad es responsable indirecta del vandalismo al demorar el acceso a la justicia? Es decir, de los actos violentos de las manifestantes. Y la pregunta que le hice a nuestra invitada, ¿se justifica la violencia se justifican los daños a un edificio o monumento cuando hay violencia institucional detrás que demora la impartición de justicia? Ella dice sí, desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género, sí. Aquí el punto es 2 años y no se le ha impartido justicia a Nínive y a Camila. Ojalá que se ponga las pilas la Fiscalía. 9 de la mañana con 34 minutos, vamos a un corte y regresamos para hablar más de este programa Nido de Lluvia que impulsa el gobierno para poner sistemas de captación de agua pluvial en casas de aquí de Zapopan. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 38 minutos y como te comentaba, pues ayer coincidentemente en la mañana hablábamos con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y nos decía este año vamos a instalar en total 30,000 cisternas para captar agua de lluvia en zonas vulnerables. Este programa lo empezamos desde 2019, le invierten 200 millones de pesos por año e instalan 10,000 cisternas cada año y decíamos ojalá que el gobierno del estado tuviera un programa similar y pues ayer coincidió que en efecto anunciaron el programa Nido de Lluvia. 600 casas en un programa piloto van a tener un sistema de captación de agua de lluvia en la Mesa Colorada. Y para hablar de este tema, le agradezco mucho a Patricia Martínez, coordinadora de gestión del territorio del gobierno de Jalisco. Buenos días, Patricia. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muy buenos días. Muchas gracias por abrir el espacio para abordar este tema que es tan importante para todos los jaliscienses. Gracias, Patricia. A ver, me gustaría antes, no sé si tienes tú el dato de cuántas personas no tienen agua ahorita en la metrópoli, aquí en la zona metropolitana. Bueno, en realidad no podríamos dar un dato exacto de cuántas personas tienen. Les recuerdo que desde que tuvimos este tema de la crisis con la presa de Calderón, esto implicaba un abasto del 14% al área metropolitana de esta fuente, es decir, de la presa, y esto nos implicó el poder hacer un diseño de un esquema rotatorio de servicio que nos permitiera poder suministrar de agua a las distintas colonias que se quedarían sin esta cobertura. La verdad es que una serie de acciones nos han permitido ir recuperando la estabilidad en el sistema y esto pues evidentemente reducir el número de personas que se vieron impactadas por el tema de la desecación de la presa. Bueno, en un inicio el gobernador y el CIAPA dijeron 400,000 personas las que eran afectadas, se han realizado algunas acciones y una de ellas va a ser este Nido de Lluvia. ¿En qué consiste este programa? A ver, coméntanos brevemente, Pati. Claro, encantada. Bueno, Nido de Lluvia es un programa que nace desde el gobierno del estado. Se trata de la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en las zonas donde tenemos mayor precariedad hídrica. Para empezar con este programa piloto son 600 sistemas los que se están instalando en viviendas que están sobre todo en las partes más altas de la ciudad, que también padecen ahorita el tema del abasto del agua y que también son colonias que pues desde hace años por la forma en la que se fueron construyendo pues la infraestructura no necesariamente llegó de la mejor manera a todas o a todas, ¿no? Sí. Y son también lugares donde pues incluso por las condiciones, por ejemplo en este caso que son las mesas coloradas, en el municipio de Zapopan, si la gente pudiera describirles una escena, pues de repente podemos ver mujeres que son quienes están acarreando el agua desde las cisternas, esperándola con las pipas, y realmente lo que permite este sistema de nidos de lluvia es, y ya lo comprobamos, se llena un tanque de 2.500 litros, pues prácticamente con un aguacero de 30 minutos. Y esto les da agua para al menos 15 días, considerando que sea una familia de hasta 6 personas, ¿no? Y con un uso muy racional.
Pues estos 600 sistemas son un piloto, eso hay que decirlo, es el arranque del programa. Sí, ¿cómo eligieron a estas 600 personas? Digo, hay más en la mesa colorada, estas 600 casas. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, realmente es que si dijéramos quién puede tener un sistema de captación de agua de lluvia, te diría, pues la mayoría de las personas que vivimos en el estado de Jalisco. Sin embargo, decidimos priorizar a aquellas que viven en condiciones de mayor escasez de agua, aquellas personas que viven en zonas altas que ahora sí que por puro sentido común el poder subir el agua a través del sistema de estas colonias pues es mucho más complicado cuando no tienes la presión suficiente y pues que también son colonias con cierto grado de marginación. Y la forma también de seleccionar ya en concreto a estas personas pues tuvo que ver con una serie de requisitos como desde tener sus techos despejados, que los tengan en buenas condiciones, limpios, y que adapten un espacio para tener la cisterna en su casa. Y todo esto viene a través después de haber participado en juntas comunitarias donde se les explica el ciclo del agua, cómo funcionan los sistemas, y la verdad es que el proceso de adopción de estos sistemas confiamos que sea pues casi del 100%. ¿Cuántas de las 600, cuántas ya instalaron y cuándo piensan terminar de instalarlas? Mira, tenemos hasta ahorita registrados, hasta el día de ayer tenemos registrados 575 personas interesadas, sin embargo, ya que los están viendo funcionar, van a conocerlos y creemos que vamos a tener una lista de espera. Hasta ahorita llevamos instalados alrededor de 100 sistemas y estimamos estar concluyendo más o menos en un mes y medio con estos 600. Oye, ¿y la meta para instalar más y en otras zonas, cómo está el calendario? Ayer lo anunció el gobernador, dentro de un mes estaremos presentando todo el programa, recordar, este es un piloto, estaremos presentando dentro de un mes de todas las acciones que complementan una estrategia de resiliencia hídrica, donde incluimos, por supuesto, la captación de agua de lluvia, y este programa se extiende a 7,000 beneficiarios más en condiciones similares. Oye, Patricia, ¿y ustedes, el programa va a ser o contemplan, ustedes pagan todo, es decir, subsidian todo? O por ejemplo, como en la Ciudad de México, si un ciudadano de una zona no vulnerable quiere a lo mejor el sistema, pues lo puede pagar él o le dan subsidios del 50%, ¿cómo va a funcionar o qué planean ustedes? Eso es parte de lo que les vamos a presentar en un mes. No me quisiera adelantar porque justo ahorita estamos en la gestión, incluso hay posibilidad de poder asociarnos con organismos internacionales que están interesados en participar en este proyecto, entonces ahí sí dentro de un mes les podremos dar más detalle. Por lo pronto estos primeros 600 sí fue un programa que sale directamente como un apoyo gratuito desde el CIAPA y recordar, bueno, son 600, son de un piloto, y para los siguientes sistemas sí estamos considerando el poder potencializar estos recursos, generar el mecanismo que nos permita tener un mayor alcance. Entonces, es parte de los detalles que vendrán en un mes. ¿Cuánto le invierten a cada sistema? ¿En cuánto sale? Cada uno de estos sistemas tiene un costo de alrededor de 19,000 pesos, tiene una vida útil de 20 años si el sistema está en exposición al sol. Si el sistema está dentro de una casa, que ha ocurrido en algunos casos, o alguna cochera, la verdad es que son sistemas que pues los puedes heredar a otras generaciones y tienen muy, muy bajo costo de mantenimiento. Prácticamente es pues mantenerlos la azotea de la casa en buenas condiciones. ¿Hay alguna meta para cerrar el sexenio con alguna cantidad? Sí. ¿Cuántos? 7,600, estos 600 de piloto y ya los otros 7,000 en curso. Es decir, 7,000 para cerrar el sexenio. No, perdón. No, para el meta sexenal decía. Este año. No, sí. Es parte de lo que vamos a presentar dentro de un mes. Todo va a depender también pues de la gestión que logremos de más recursos. Sin lugar a dudas, este es un tema que se ha vuelto importante para el gobierno, pero también creo que podemos generar alianzas que yo considero que nos permitan extendernos más allá. Ojalá pueda ser más ambicioso el programa. La Ciudad de México instala 10,000 por año. Si ustedes instalan unos 15, 20,000, los rebasan por la derecha.
Sí, y a ver, yo lo que creo es que no es una cuestión de competencia con la Ciudad de México, es una cuestión de que comenzamos así, de que las familias se les está resolviendo un problema y que creo que esto es una estrategia que ustedes podrán ver mucho más ambiciosa y de una apuesta de largo plazo muy bien pensada y que evidentemente esto nos va complementando con otras tantas acciones que estamos haciendo, por ejemplo, desde la Coordinación de Gestión del Territorio, ¿no? Sumo transporte público, por mencionar algo, ¿no? Claro. Pero insistiría, no creo que sea un tema de competencia con Ciudad de México, es un tema de enfocarnos en resolver las necesidades de las personas y de, pues, en lo que está en nuestras manos, y en mis manos en particular, de gestionar ese recurso para que podamos alcanzar a beneficiar a más personas. Y creo que existe toda la voluntad también del gobernador y ustedes lo pudieron ver y el convencimiento para ello. Muchas gracias, Patricia Martínez, coordinadora de gestión del territorio del Gobierno del Estado, y pues estaremos pendientes de este programa. Ojalá se amplíe mucho y rápidamente para que beneficie a estas personas que están viviendo los tandeos desde hace varios meses aquí en la ciudad. Te agradezco mucho. Al contrario, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Patricia Martínez. Sobre este tema, pues como ves, van a instalar 600 sistemas para captar el agua de lluvia ahí en la Mesa Colorada. La idea es que para el próximo año se coloquen alrededor de 7,000 y pues ojalá que este programa se genere con subsidios totales, parciales, que si alguien quiere instalar uno en su casa, pero es a lo mejor una colonia de clase media, pues también se les den las facilidades. Es un programa que me parece mejor estar apostando estos pequeños pasos y no esperar años y años a que se resuelvan estos grandes problemas de infraestructura como el Zapotillo. 9 de la mañana, 48 minutos, vamos a un corte y regresamos con más. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 Cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Atajos para el arte en Cara a Cara. Bueno, ahí lo que estábamos escuchando de fondo era el himno a la alegría de la 9ª Sinfonía de Beethoven. El tema que vamos a abordar hoy con Eric Castillo Camacho, arquitecto y maestro en Historia de la Arquitectura Mexicana, a quien le agradezco que esté con nosotros en Cara a Cara. ¿Por qué la 9ª de Beethoven? Porque bueno, se presenta el sábado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la UDG y nos va a platicar sobre esto Eric Castillo Camacho. Bienvenido, Eric. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Buen día a todo el auditorio. Pues adelante, te escuchamos. A ver qué tienes para compartirnos. Sí, mira, pues estamos de manteles largos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y bueno, me gustaría empezar con una reflexión sobre a propósito pues de la 9ª, y sería ¿por qué la obra musical de Beethoven es tan poderosa y logra la aceptación de tan distintos públicos, ¿no? Sí. Tanto especialistas como gente, digamos, que no escucha tanto música de orquesta, pues tiene una aceptación esta música, ¿no? Y bueno, creo que Beethoven tal vez sea el primer músico que se puso en el centro de su obra artística, en el centro de su expresión musical, ¿no? O sea, sus precedentes musicales y artísticos, pues sí trataban temas del dolor, el amor, la pasión, los héroes, pero lo hacían con una cierta distancia, ¿no? Un poco al margen, ¿no? En esta tradición neoclásica y demás del arte, ¿no? Beethoven no, Beethoven se muestra sus entrañas, se pone en el centro, muestra sus emociones, muestra sus ideas, sus sentimientos. Es muy personal su obra, ¿no? Y entonces es difícil no identificarse con una obra tan honesta, tan personal, tan efervesciente, ¿no?
Y si a esto le unamos, que es propio de la naturaleza del artista romántico, del romanticismo, ¿no? El hecho de una angustia existencial y el arte como el vehículo de redención de esta angustia existencial, ¿no? Particularmente en Beethoven, el tema físico de la sordera, ¿no? Es que él compuso esta sinfonía ya sordo, ¿no? Totalmente sordo, o sea, su padecimiento viene desde 1802, de hecho traje un testimonio de Beethoven, su médico le dijo que fuera a las orillas de Viena, a Heiligenstadt, a tomar un tiempo de reposo de sus oídos, y ahí escribió algo que se le conoce como el Testamento de Heiligenstadt, donde nos habla de esto, y bueno, si quieres voy a compartir un par de parrafitos, ¿no? Dice: he pasado estos últimos 6 meses en el campo, aconsejado por mi inteligente médico, para cuidar mis oídos lo más posible. Él previó, casi, mi actual situación, aunque a veces arrastrado por el instinto de la sociedad me he dejado desviar del camino señalado. Pero qué humillación cuando alguien a mi lado oía el sonido de una flauta a lo lejos y yo no oía nada. O cuando alguien oía cantar a un pastor y yo tampoco oía nada. Tales situaciones me empujaban a la desesperación y poco ha faltado para poner yo mismo fin a mi vida. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. Me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí, y así he prolongado esta vida miserable, verdaderamente miserable, con un cuerpo tan sensible al que todo cambio, un poco brusco, puede hacer pasar del mejor al peor estado de salud. Paciencia es todo lo que me debe guiar ahora, y así lo hago. Y esto fue escrito en 1802, la novena fue escrita en 1822 a 1824, o sea, 22 años antes. O sea, ya tenía un padecimiento que de forma degenerativa lo llevó a una sordera prácticamente absoluta cuando compuso esta sinfonía, ¿no? Sí, claro. Y además entiendo que cuando se estrena pues, estaba allí él y pues bueno, las ovaciones rebasan el número de ovaciones esperables en una presentación y pues él no puede escuchar nada, ¿no? De esta celebración del público. Pero adelante. Sí. Ahora que comentas como el momento de su estreno, fue poco aceptada. Digo, en Viena, ahí tenía sus seguidores. Él había sido, sabemos, nació en Bonn, en Alemania, pero su patria adoptiva fue Austria y fue Viena en particular. Entonces, ahí tenían mucha consideración para Beethoven. Ahí fue bien aceptada, pero en el resto de los lugares donde se exhibía o se tocaba, no fue tan bien, tuvo muchas reservas, ¿no? Entre otras cosas porque había mucho prejuicio. Los directores decían que Beethoven había oído algo en su cabeza que no podía saber a ciencia cierta cómo se veía en la realidad, ¿no? Y entre otras cosas fue una obra sumamente novedosa. Es la primera sinfonía en la historia que agrega un aspecto coral, ¿no? Se había cantado en la música de orquesta, pero en la ópera, ¿no? Dentro de las sinfonías jamás. Y que por eso ahorita verla en vivo es una oportunidad, una gran oportunidad, porque no es fácil, se necesita un montón de coro, ¿no? Pues necesitamos, se necesita la orquesta, pues, como tal, y aparte un coro que serán otros 40, 50 músicos, además de los 60, 70 músicos que ya tiene la orquesta misma, ¿no? Para era otra de las críticas que tenían, que estaban casi en su orquestación original que proponía Beethoven prácticamente 150 músicos, ¿no? Y una duración también inaudita, o sea, 1 hora 15 minutos. La sinfonía normalmente 30, 40 minutos y él hizo 1 hora 15 minutos, ¿no? Y bueno, podemos hablar de la estructura general porque también hay que decirlo que siempre nos quedamos con incluso el tema que pusimos de entrada, que es como el emotiv, ¿no? El himno propiamente a la alegría, que es solamente el cuarto movimiento, ¿no? O sea, tenemos 3 movimientos previos, un allegro, un molto vivace y un adagio, que son los 3 primeros movimientos, y solo el cuarto movimiento, que es este presto, ¿no? Que tiene toda la potencia del coro, sería lo que conocemos nosotros como el himno a la alegría, ¿no? Entonces, también una invitación a escucharla toda, porque tiene sentido este cuarto movimiento después de haber ido por todos esos pasajes, unos más calmos, como el tercer movimiento, para explotar en esta irrupción de júbilo, ¿no? Sí. Que obviamente habrá que mencionarlo, pues está basada en el poema de Schiller, ¿no? El poema de Schiller, que es en original es An die Freude, que es como hacia la alegría, que compuso en 1785. Beethoven ya lo conocía y está en sus cartas, desde 1793 quería componerlo, duró más de 30 años o casi 30 años para darle forma musical a este poema, ¿no? Y es interesante porque este poema de alguna manera estaba dedicado a la ebriedad, al trago, a la alegría a través de la bebida. Beethoven se las ingenió para hacerlo un canto más bien a la alegría, ¿no? Claro. Un canto, digamos, de fraternidad, de igualdad, de libertad, ¿no?
Y entre otras cosas, por eso es tan popular, porque tiene como esta euforia, tiene una melodía sencilla, fácil de cantar, y eso la ha vuelto pues una pieza de dominio público, ¿no? De hecho, bueno, algunos especialistas dicen que los 4 movimientos son una especie de relato de una vida, ¿no? El inicio, los primeros segundos, si tú escuchas la novena, es como una especie como de desorden que hay, que es un poco el nacimiento, el azoro de llegar a este mundo, y después este relato, ¿no? En la segunda parte un poco más calmo, y después el tercero y cuarto movimiento ya con, digamos, la epifanía del momento de la oda a la alegría. Pues es una gran oportunidad, Eric. ¿Algo más? Sí, bueno, brevísimo, yo sé que el tiempo nos persigue, pero bueno, sobre todo porque esto habla de la política y el arte, pues las implicaciones de la historia política de la novena, ¿no? Ha sido utilizada desde el partido nazi hasta luego los republicanos en España, actualmente es el himno de la Unión Europea, ¿no? En las protestas en Chile contra Pinochet. Entonces siempre ha sido un referente de carga, digamos, ideológica, ¿no? En la cual no era ajeno Beethoven, ¿no? Un republicano, un hombre que creía en la libertad y en la fraternidad, sobre todo, ¿no? Claro. Bueno, Eric, pues muy interesante, y aquí preguntan dónde puedo escuchar o cómo compro los boletos. Pues bueno, en la página del Conjunto Santander. Híjole, ¿no? Ahí hay una... La noticia es que ya está agotada la función, pero hay que estar pendiente, digo, probablemente se abren otras fechas porque ha habido mucha demanda del público, pero sí, está sold out. Bueno, ni modo. Es una maravilla esto, para una próxima ocasión, digo, ya tengo mi boleto. Bien. Allí nos vemos para escuchar la novena sinfonía de Beethoven, que es una maravilla. Bueno, Eric, te agradezco muchísimo. Atajos para el Arte con Eric Castillo Camacho, que hayas estado en este espacio. No, gracias a ti y a tu auditorio. Bueno, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Gracias a todos por sus comentarios. Pues como vieron, se fue muy rápido esta hora. Muchos temas los que abordamos, y cerramos con Atajos para el Arte con Eric Castillo Camacho, a quien siempre le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí. Te recuerdo, mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana.